Hola rodanteros, hola rodanteras, si es que ya lo son, y si no, bueno, tal vez estén en camino de serlos. ¿Qué sé yo? Rodantear es un verbo extraordinariamente raro, ¿no? Suena a rebuscado, pero no lo es así, para nada. Vivir rodando tampoco significa vivir revolcándose como... me dice, "Eh, es una mala imagen", me dice una vez uno. ¿Cómo es eso? ¿Estás rodando todo el tiempo? ¿Qué sos? ¿Un Rolling Stone? Un canto rodado, un canto a la vida. ¿Qué sé yo? Uno juega con las palabras, uno juega con los conceptos. Es muy especial este, la vida en un vehículo. Muy especial. Cuanta más comodidad tenés, bueno, de lo especial pasa a lo maravilloso, ¿no? Porque llevas todo con vos, como el caracolito, ¿no? Que viaja con su casa a cuesta. De hecho, una de mis rodantes llevaba ese nombre, justamente. Era un tráiler, yo lo llevaba con Blanquita, con mi combi. Y era bastante grosa, era una casa Mankai importante, pesada, de arrastre, por supuesto, tráiler. Y tenía una sobrecarpa, muy interesante. Ya voy a mostrar imágenes, llegado el momento. Estuve recién revisando fotografías para empezar a escanear y compartir algunas cuestiones, pero ya también incluyendo imágenes, lo cual me va a resultar muy simpático por el recuerdo y por otro lado, bueno, compartir un poco con ustedes mi historia, ¿no? Que continuamente me preguntan, y esto y aquello, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue aquello? ¿Qué gran estuviste con Papo? Ah, qué bueno. Sí, 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 este oficio de la cámara, del vagar a veces por rutas o ir en busca de cosas concretas, porque no necesariamente era vagar. En realidad nunca fui un vago del camino, digo mal. Vagar por el sentido de nos mandamos, recorremos, observamos, nos sorprendemos. Pero no todo lo que significa vagar es el tipo que está ahí sentado ahí tomando una cerveza, mirando el horizonte y como diciendo me importa un pomo la vida. No. El vagabundo es el que justamente el que vaga por el mundo, ¿no? El que va haciendo su vida a diario en un constante recorrer, en un constante conocer, en un constante descubrir, ¿no? Tiene que ver con eso. Pero bueno, uno tuvo ocasión a través de los vehículos maravillosos que permitieron que yo lograra esos traslados a largas distancias. Y bueno, vivencias. Muchas de ellas, imagínense, fotografiadas, registradas, pero fundamentalmente en la memoria, ¿no? Porque uno cuando hurga en la memoria se encuentra con cosas que ha vivido que decís, wow, yo estuve ahí, estuve con ese personaje, qué sé yo. Son momentos considerados únicos, ¿no? Que de pronto, bueno, forman parte de un privilegio también de vida, porque el hecho de tener la cámara, el hecho de estar constantemente en búsqueda de cuestiones que tienen que ver con lo temático, cuestiones que tienen que ver con lo documental, básicamente, y bueno, obligó a que yo moviera, a veces solo, al principio, luego en familia, con mujer, con hijos, momentos maravillosos, que a esta altura, al momento del balance, uno dice, che, ¿y de qué quiere que me queje? La verdad, pasé por montones de instancias en las cuales incluso hubo hasta peligros y acá estamos. Sobrevivir a eso ya significa un aporte, ¿no? De la superioridad a la vida propia. Uno se autogestiona intentando mantenerla vertical, como quien dice. Y entre tantos viajes, este, voy a tratar, a ver, hago un punto, o un dos puntos, o un entre paréntesis. Muchos me dicen, che, está bueno esto de que cuentes vivencia, la verdad que es entretenido. Eh, A mí me encanta contarlas, me refrescan momentos de vida muy intensos, muchas veces muy emotivos, uno traga salivita como para que no se le escape la lagrimita, pero más de una vez se me va a escapar, es un hecho. Pero el hecho de tener el oficio maravilloso, artesanal de documentalista, poder documentar, poder
iniciar documentos a partir de vivencias con una cámara. Y ni que cuento después el área de la edición, montaje. Eso es... Ah, esa es la cocina. Porque uno cuando va con la cámara está armando ingredientes, ¿no? Tomas que son extensas, tomas que son 3 movimientos de plano en una. Pero de golpe, cuando llegas a la edición o el montaje, y ahí es donde termina cobrando criterio de mensaje, ¿no? De orden. Y realmente es, por ahí tenés unas 3 horas de grabación o filmación, en la época que hacíamos film, y de golpe quedó reducido a 15 minutos. Y lo demás se guarda, no se tira. No. Siempre van a servir esas tomas para algo. Pero uno tiene que aprender a seleccionar, aprender a tomar aquellas imágenes que son de una validez mayor y que de golpe ayudan e interpretan mejor el mensaje que uno quiere dar, ¿no? Y para eso la edición y el montaje, para mí, a mí muchas veces, creo que lo comenté esto, pero bueno, perdón si lo repito, qué raro, yo repetí. Pero bueno, che, soy yo, que tengo que ir y venir en mis conocimientos y mis recuerdos con conocimientos sin él. No importa, son recuerdos simples. Pero básicamente me preguntaban mis alumnos eh, qué podrían elegir de golpe dentro del oficio, ¿no? Porque muchos decían yo, arrancaban como fotógrafo y terminaban como camarógrafos o cameramans. La diferencia, el camarógrafo es el que grafica él mismo, la cámara tiene el grabador. Y el cameraman es el que está conectado por un cable a un móvil y hay un director que, como decimos en la jerga, poncha o habilita las cámaras. Ese es el que toma las decisiones, en definitiva, el director. En cambio, el camarógrafo decide por sí mismo. Salvo que tenga un productor y diga, corta, arranca, pones acá. Bueno, o cuando se filma una película, que hay un director también que dice, atento, toma, bla, pim, pam, pum, claqueta, listo, arranca la toma, corten, listo, ya está. El tipo, pero el que ejecutó la imagen y los movimientos y todo lo demás es el operador de cámara, así es como debería llamárselo. Y así como figura en el nomenclador del instituto, perdón. Sí, del Instituto de Cine también, pero de los sindicatos de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces me preguntaban si tuvieras que elegir, porque todos querían ser directores cuando yo les preguntaba a ellos. Yo les digo, ¿y vos qué elegirías? Me decían, yo quiero ser montajista o editor. Pero el director, sí, todos quieren dirigir la orquesta. A mí me gusta tocar el instrumento. Y por otro lado, el hecho de ser montajista, que es una clase en vías de extinción en muchos casos. En la época que yo laburaba en cine, éramos muy pocos, pero muy pocos, contado con los dedos de una mano. Siempre tenía trabajo. Yo siempre le preguntaba a mis alumnos, ¿vos querés vivir de eso? Sí, bueno, entonces buscá una parte del oficio que tenga que ver con lo audiovisual que te permita vivir de eso, que no tengas que hacer otra tarea y eso ocuparlo como si fuera un hobby. No, 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 no. Si te vas a dedicar, dedícate, con todo lo que eso significa. Tener momentos de ganancia, maravilloso, y tener momentos de pérdida horrorosa, que vos decís, ahora qué miércoles hago de mi vida, pero tenés que seguir firme. Y el documentalismo me permitió eso, me permitió ser independiente. De pronto, por eso NTC, Teleproductora Independiente, se fundamentó como un instrumento creativo para ejecutar medios audiovisuales en estado de independencia, o sea, no depender de, si había que poner la plata, la poníamos nosotros en nuestro bolsillo, o en su defecto en alguna asociación por algún sponsor, o que te pagaban y te contrataban para hacer un mecanismo documental, pero fuera de eso, lo demás era supervivencia pura. Y eso es lo maravilloso que tiene este oficio. De hecho, tener que depender a veces de cada tarado que está ahí porque tiene el certificado, y vos decís, por favor, vos sabías que había que hacerlo de una manera, o tenés que obedecer al otro que supuestamente es tu jefe. ¿Viste? Bueno, la cuestión es que yo me tiré siempre a trabajar solo o con un equipo limitado de gente de ultrísima confianza con la que podíamos ejecutar cierto tipo de obras en las cuales nos considerábamos, wow, absolutamente dueños de esa historia. Y hoy les quiero contar una que tiene que ver con un viaje que hicimos a Malargüe, una ciudad del interior de Argentina, cerca de la cordillera de los Andes, en la que tuvimos ocasión de filmar, armar un material documental, que lo voy a poner, por supuesto, a disposición acá en el canal, sobre residuos nucleares. En ese momento yo trabajaba
y lo hice por muchos años, con Juan Schroeder. Yo he dedicado incluso un programa a él. Uno de los tipos, digamos, creadores, fundadores, pioneros de lo que hoy es el cine documental argentino, con películas como Adiós, Reino Animal, Inti Ante, Camino al Sol. Eva Perón, Una mujer, un pueblo. O sea, un tipo de un altísimo oficio, el cual compartió con Pino Solanas, que también yo tuve el honor de conocerlo y considerarme su amigo, y que él me considerara a su vez su amigo. No sé, Birri, el famoso director de la Escuela de los Baños en Cuba, el viejo Birri, otro de los cineastas enormes, Jorge Prelorán, esa raza de tipos que crearon documentalismo. Y yo, por supuesto, de más joven que él, por lo menos 20 años y pico más joven, trabajé como su camarógrafo. Me tocó reemplazar a dos enormes, uno de ellos al cual yo conmemoro todos los años, y me enojo a veces con mis colegas cuando me dicen feliz día, y no es un feliz día, que es el 29 de junio, creo que fue, o de agosto, ahora ya se me fue la fecha, de junio creo que era, que él filma su propia muerte en el Tanquetazo, en Chile, cuando comienzan las problemáticas difíciles en Chile, que terminan, por supuesto, con la muerte de Allende, ¿no? Que era presidente en ese momento democrático, y bueno, las fuerzas con el general Pinochet a la cabeza destronan el gobierno. Y él filma su propia muerte. Él era camarógrafo en ese momento de Juan Schroeder. Estaban haciendo un trabajo documental, Juan trabajaba mucho para afuera también, él estaba en ese momento, hacía trabajo para la televisión dinamarquesa, sueca, o sea, todo lo que era el norte de Europa, él tenía una llegada enorme, un tremendo profesional además. Henriksen, Leonardo Henriksen, tremendo homenaje para él. Bueno, al tiempo entra Masao Fuji, japonés de origen, tremendo camarógrafo también, pero bueno, termina trasladándose a Japón, tengo entendido, según me comentaba Juan, porque lo ponen a cargo de la televisión japonesa, ni más ni menos. Con Masao, Juan filma Inti Ante, Camino al Sol, que es un recorrido desde Venezuela hasta el sur de mi país, yendo por la cordillera de los Andes. Tremenda película, tremenda, hermosísima película. Uno de los documentales más poderosos y de mayor índice de descubrimiento que vi en mi vida, ¿no? Y termino siendo convocado yo. Y fui camarógrafo hasta su último día de vida, que lamentablemente fue hace unos meses atrás. Nos abandona físicamente, pero bueno, queda su obra y queda la impronta en el alma. Yo lo tengo en mi corazón y en mi alma. Juan, para mí, no solamente fue un maestro, sino que fue un socio, un hermano del camino de una calidad técnica y humana fuera de serie. Él peleó contra el tema de las centrales nucleares, los residuos, básicamente, porque está bien, quieren tener una central que cree electricidad, está todo bárbaro, pero eso crea unos residuos que crean toxicidad por más de 300.000 años. ¿Y qué hacemos con los residuos? ¿Dónde van a parar? Algunos los depositan en grandes salares, como suele suceder en Europa, otros los tiran al mar directamente, y algunos los acumulan en ciertos lugares. Bueno, Malargüe, justamente, era uno de esos lugares. Y nos toca ir a hacer un documental. Y acá hay un pedacito de la anécdota que quisiera tomar en atención para que uno vea las casualidades de la historia. Hay una cuestión con el tiempo que a mí me ha seguido siempre de una manera poco menos que matemática. Entiendo que tiene que ver con mi condición. No de viajero en el tiempo, no de tener la opción de trasladarme dentro de mi línea de vida. Y en esta tercera dimensión a través del tiempo. Perfecto. Yo hago la fundación oficial del Instituto Niepce, el que me cobijó y me albergó como mi etapa creativa tal vez más importante como técnico, un 29 de agosto del año 1979. Por cuestiones de hiperinflaciones y montones de cuestiones rarísimas de la economía de mi país, lo tengo que cerrar. ¿Qué día lo cierro? El 29 de agosto de 1992. 13 años exactos, e incluso cuando hicimos la ceremonia de inauguración del instituto fue a las 12:30 del mediodía. Los cerramos todo con un almuerzo y una copa entre todos los que estábamos en ese momento festejando el inicio. ¿Y a qué hora cerré y entregué la llave al dueño de la casa? El fallecido doctor Corizo también.
un gran médico de acá de Mar del Plata, creador de la clínica de fractura y ortopedia. A las 12:30 del mediodía le entregó la llave. O sea que abrí un 29 de agosto de 1979 a las 12:30 del mediodía y cerré mi instituto con lágrimas en los ojos, por supuesto, un 29 de agosto de 1992 a las 12:30 del mediodía. ¿Casualidad? Es un hecho que no nos dimos cuenta sino al poco tiempo que transcurre, porque en ese momento no estábamos con la mente puesta en la fecha, ni mucho menos. No, si no hubiera sido una decisión poco menos que voluntaria, ni eso. Este hombre me esperaba a esa hora para que yo le entregara la llave, ni punto. Al entregar la llave, oficialmente entregaba lo que era el edificio que me permitía hacer mi hermosa locura, que fue enseñar durante todos esos años fotografía, cine, audiovisualismo, televisión, etc. La cuestión que de ahí con la casa rodante, en esa época el cangrejo trotamundos, nos dirigimos hacia la ciudad de Malargüe. Llegamos en un horario, digamos, como siempre, inesperado, porque lo que tenía que ser un viaje más corto se trasladó en el espacio-tiempo, tuvimos que hacer una parada previa, bueno, lo que sucede en los viajes, uno calcula, pero las cosas terminan saliendo como a las cosas se les ocurre. La cosa es que, bueno, comenzamos el desarrollo del trabajo. Conmigo viajaban el Topo Poladura, gran camarógrafo, y el otro pibe que ahora se me fue el nombre, que también era camarógrafo, eran los dos suicidas del equipo. La que era en ese momento mi compañera, Karin, y un servidor. Y empezamos a desarrollar todo un trabajo de investigación junto con Juan, que ya nos esperaba allá, porque Juan había ido en forma directa, y desarrollamos el documental. En esa instancia pasaron cosas muy, muy, no digo extrañas, pero muy novedosas, muy llamativas de pronto. Por supuesto, el hecho de filmar un depósito de, no sé, eran 50, 500 toneladas, no sé cuánto, era una cosa monstruosa, era una montaña de residuos, porque ahí funcionaba una fábrica que hacía la separación de lo que es el uranio para poder extraer el material básico con el cual se construían las famosas barras de uranio que forman parte del calentamiento del agua, porque básicamente una central nuclear es un gran calentador de agua, y con eso se movían a través del vapor turbinas y con esas turbinas da electricidad. O sea que básicamente la energía nuclear es para calentar agua. Nosotros decimos, bueno, pero están venteando gas en la zona, por ejemplo, de Lima, acá en la provincia de Buenos Aires, donde yo estoy viviendo, esto es más lejos, pasando la ciudad capital, ¿no? Estaban venteando gas en una de las plantas de petróleo y afines que había ahí un par de kilómetros. ¿Qué decíamos nosotros? En esa época éramos miembros activos de Greenpeace. Greenpeace como campaña nuclear de Greenpeace. Juan era director de campaña y yo era su asistente, mano derecha, camarógrafo, co-guionista, editor, montajista y lo que se les puede ocurrir. Chofer, porque él no manejaba, así que todas las locuras manejables las hacía yo. Bueno, nosotros decíamos, pongan el gas directamente y calienten el agua con gas. Tremendos mecheros y se terminó el problema. No, no. La idea de las plantas nucleares es discutible y es incluso debatible, porque siempre te las entregan con llave en mano, como quieren hacer los chinos ahora con Atucha 3. Sigue siendo Atucha 1, Atucha 2 ya terminada y Atucha 3. Peligros, entre comillas, que merced a la eficiencia de los técnicos argentinos todavía no ocurrió un desastre, pero Chernóbil tampoco iba a pasar nada y pasó. Three Miles Island en Estados Unidos tampoco iba a pasar nada y pasó. Ni hablemos de Japón con Fukushima, tampoco iba a pasar nada y pasó. Y lo que pasa es la radiactividad, que es una energía de cuarta dimensión volcada a la tercera. Yo de esto ya he hablado, no lo voy a aburrir y la voy a aburrir y ya está. O sea, es peligroso. Peligroso para la vida humana. La cuestión que en ese momento hicimos notas en Malargüe a médicos del hospital, que después por supuesto lo negaron. Vino la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica a defender el bastión porque se enteraron que estábamos los de Greenpeace ahí movilizando. Y los tipos vinieron a la yugular, venían a dar un manifiesto, se armó un gran debate en la población, etcétera, etcétera, etcétera.
Nosotros hicimos una trampita ese día. Al Topo lo disfrazamos de camarógrafo del canal local de Malargüe. Le pusimos la calcomanía a la cámara y el tipo entró como si fuera camarógrafo de Malargüe. En realidad era uno de los cámaras de Greenpeace. Y le grabamos todo. Y ese material está ahí. En su momento lo pusimos en la película Malargüe, un legado siniestro. Y papito, ¿para qué te quiero? Se armó un batifondo porque los tipos no entendían, de la Comisión Nacional de Energía Atómica me refiero, ¿no? No entendían de dónde habían salido las imágenes, éramos nosotros. Habíamos hecho trampita y lo metimos al Topo. Y yo no fui porque yo ya estaba fotografiado por los servicios, lo mismo que Juan, ninguno de los dos podíamos entrar ahí. Pero el Topo no, el Topo era un pibe, ex alumno mío, maravilloso camarógrafo, el tipo trabajó conmigo para el Rápido Argentino haciendo los viajes de egresados, y un capo el pibe. Ya está, se mandó el tipo con su mejor cara de piedra, hizo todo lo que tenía que hacer, pero era del canal local, creo que era el canal 2, si no me equivoco, de la ciudad de Malargüe. Bueno, la cosa que estando en la ciudad se nos viene una nevada maravillosa. La casa rodante tenía una estufa de 1500 calorías, interesante, con salidita con chimenea para afuera, o sea, tiro balanceado, lo cual nos permitía tener adentro una temperatura, ¿sabes? Que era verano, andábamos en manga corta y afuera teníamos un frío que te calaba los huesos. Bueno, ese día que llegamos, paramos, bien, pim, pam, pum. No sé si fue al día siguiente o ahí nomás, hubo una nevada enorme a la noche. Y cuando llegamos al amanecer y abrimos, nos encontramos que teníamos casi 1 metro de nieve y la casa rodante ahí en el medio. No teníamos un lugar específico donde parar dentro de la ciudad, entonces nos mandamos a una zona que nos decían, sí, ahí pueden estacionar tranquilo, tienen agua, tienen electricidad si se quieren conectar. Era, digamos, el lugar donde estaba el tanque de agua principal de la ciudad, en la cual se distribuía por agua corriente el fluido acuífero. Conclusión, nos movíamos locos. ¿Y ahora qué hacemos? Tuvimos que salir a fuerza de pala, a armar todo un camino para poder mover el cangrejo porque no había forma. Y adentro estábamos los machufi, o sea, nadie sintió frío a la noche. Es que cuando neva tampoco hace frío, es un frío seco, el frío húmedo es el que te cala los huesos. Yo he estado en pullover, por ejemplo, así nomás, en la cima del Cerro Tronador, no, Tronador no, perdón, el Cerro Catedral. Al Tronador fui, pero por otros motivos, y en el camino, ahí sí hacía bastante frío y viento, pero en el caso del Cerro Catedral, que es una de las pistas de esquí más importantes de la República Argentina y una de las más importantes del mundo, ningún problema, no hacía frío. Ahora que se levanta el viento, y bueno, ahí tenés 11, 12 grados bajo cero y ahí para arriba. Pero mientras no haya viento, haya calma, haya sol, tranqui. Es más, te refleja la luz solar la nieve y es como que tuviera... Por eso se queman tanto los que practican esquí, etc. Bueno, la cuestión es que movimos, hicimos nuestras cuestiones, estuvimos cerca de las alambradas, ya cuando vean las imágenes se van a dar cuenta, estuvimos en lugares bastante complicados, incluso hasta contaminantes. Yo en esa época no tenía hijos todavía. Y yo sabía el riesgo que se corría, incluso estos chicos que estuvieron también conmigo eh, corrían un cierto riesgo en sus vidas, pero más que en sus vidas, en las generaciones posteriores. Es un tema, realmente es un tema. La radioactividad no es una cosa para tomársela a la ligera, ¿no? Pero bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer en nuestro trabajo. De hecho, hasta en un momento dado dijimos, bueno, no podemos llegar al lugar porque, claro, eran montañas. Creo que era el total eran como 500.000 toneladas, una cosa por el un número de despropósito absoluto. Con eso, son los residuos de tierra que se quitan una vez que se hace el proceso de depuración para quitar el uranio de la piedra. Ahora se me fue lo que se utilizaba. Me sale anhídrido carbónico, pero no es así, nada que ver con nada. Ya, en la medida de la charla me voy a ir acordando. Pero siempre acuérdense que yo voy improvisando, no estoy leyendo la figurita. Bueno, estoy leyendo acá adentro. La cuestión es que dijimos, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos para ver si realmente los residuos están ahí? Nosotros sabíamos que eran unos tambores azules, porque en un momento dado habíamos perseguido unos camiones con un contador Geiger. 2 tipos de camiones los estaban transportando. Los camiones de YPF, increíble, en los camiones tanque, yo no sé si eran pintados a propósito o estaban cedidos por YPF, se transportaba agua pesada, que es el residuo de la central nuclear, y se lo depositaba en Malargüe, en tambores especiales. Y otro eran los tambores directamente.
sin ningún tipo de inscripción, pero ahí adentro ya sabíamos lo que había, porque eso salía de la central nuclear. Y bueno, tuvimos una idea con Juan, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hablamos con la gente ahí de la intendencia y nos dijeron, bueno, vayan al aeroclub, nosotros les autorizamos volar en un avión y listo. Y volamos en un Piper Cessna, un piloto muy interesante porque es una zona de mucho viento, con muchas diferencias de altibajos, precisamente los vientos patagónicos en particular son bastante fuertes. Y este muchacho volaba como los dioses. Hasta que pasamos por encima de la central, todo eso por supuesto está filmado, yo lo tengo en imágenes, y se ven los tambores. Y por supuesto los filmamos, los grabamos en video, ¿no? Y de pronto sentimos el ruido, ¿no? Pues yo tuve que abrir el portalón digamos, de mi lado y asomando el cuerpo, por supuesto, atado a mi cinturón de seguridad, hacer la filmación. Y sentimos pa, 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 pa. ¿Qué es eso? Nos estaban tirando de abajo personal de gendarmería que estaba a cargo de eso, cuidando ahí, que si no había nada, no sé por qué había personal de gendarmería, nunca lo supimos. Es más, cuando el Topo, y ahora no me puedo acordar el nombre de este otro chico, qué mal, por favor, qué mal, ¿cómo se me fue? Se fueron así cuerpo a tierra, arrastrándose en los residuos, que en realidad es tierra, pero eso tiene contaminación magnética, radiactiva en realidad, más que magnética. Y observaron con larga vista, se llevaron una cámara, por supuesto, filmaron también, pero no se los veía a estos fulanos. Se los vio cuando, claro, el avión empezamos a hacer círculos para filmar, pa, 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 bien de película. Zafamos, no le pegaron una. Se nota que la idea era intimidar, no pegarle al avión. Que de hecho seguramente lo conocían porque estaba ahí en el aeroclub, que estaba a un par de kilómetros del lugar. Pero la cosa era quiénes son estos tipos. Ya sabían que estábamos los de Greenpeace ahí haciendo barullo. Conclusión, aterrizamos. Juan estaba bastante molesto. Por un lado, por el julepe y lo que había significado habernos enfrentado a que los tipos nos pegan en el tanque y qué sé yo. No sabés, viste. Qué sé yo. Bueno, hasta acá sigo insistiendo. Es una sensación de decir, yo pasé por eso y lo puedo contar, pero en ese momento, y él que estaba responsable de todo esto, bueno, listo, ya está. Y acá vienen las cosas raras que nos pasaron, maravillosamente raras, maravillosamente raras, que a mí me permitieron afirmar otras cuestiones que evidentemente en ese momento las manejaba, pero de taquito. Yo estaba, hacía poco tiempo habíamos ya estado en relación con Fabio Serpa, la realización del programa, o sea, se podía llegar a decir que estábamos en los albores de lo que después fue más allá de la cuarta dimensión, ¿no? Me lo dice gente que lo vio y dice, esto sí que no me lo esperaba. Nos lo contaron después, por supuesto. En el momento que nosotros despegamos con el Piper, hay una luz que se posiciona encima del Piper y nos acompaña, pero estaba en la parte alta, por lo tanto nosotros, por encima del techo del avión, ¿no? No lo vimos. Pero los que estaban en tierra se quedaron como, ¿qué es eso? Porque la luz de pronto apareció ahí y de pronto ya un X momento de vuelo desaparece. Nosotros ni nos enteramos, no hubo ni siquiera una modificación. Cuando a veces pienso en la unidad que hoy tengo la ocasión de contar con ella para los trabajos, entre comillas, que me toca hacer cuando posiciono mi esencia espiritual en cuarta dimensión, eso ocurre solamente con una nave plasmática, porque no hace una intervención directa en la tercera dimensión, sino que se posiciona en una interfase de tercera a cuarta sin crear ningún tipo de modificación rara. ¿Qué pasó en ese momento? Nunca lo hurgué en mi memoria, soy honesto. No supe si en ese momento yo me estaba comunicando conmigo mismo en un espacio-tiempo diferente, o era alguna de las naves de la hermandad que en ese momento nos estaba apoyando, creando el campo de fuerza que después impidió que las balas nos penetraran en el avión, por ejemplo. Porque ese campo de fuerza nos acompaña. El piloto, yo me acuerdo que decía, nunca volé tan bien como ese día. Dice, sentía el viento, sí, todo lo más bien. Pero yo decía, qué buen dominio tiene este tipo del avión. Pero el tipo realmente lo estaba conduciendo como si estuviera dentro de una burbuja. Es conclusión que yo saco en el tiempo, cuando obtengo el conocimiento que me permite medir esos momentos e intentar explicar lo inexplicable. Pero pasó.
Pero no fue lo único que pasó. Estando en el lugar de estacionamiento, al día siguiente nos despertamos temprano, los chicos se despertaban, primero porque ellos dormían en la parte de lo que sería el living, y por supuesto yo con mi compañera en la habitación. Ponen la radio y ¿qué escuchamos? Conmoción en la ciudad, un fenómeno inexplicable ocurrió anoche, uno de los tantos que suelen ocurrir acá. Mirá vos, qué fenómeno. Una nave en forma de triángulo perfectamente definida se posicionó encima del tanque principal de agua de la ciudad. Que había estacionado en el tanque de agua de la ciudad, en el playón, el cangrejo trotamundo junto con los locos de Greenpeace. Estuvo varios minutos, la vio muchísima gente, porque a medida que se iban, digamos, corriendo la bolilla, todos gritaban, todos se asomaban y estaba ahí. Hacía una especie de giro, ¿no? Pero era un triángulo perfecto. Muy grande, por cierto, según dijeron. Yo ni me entero físicamente ni mentalmente. Creo no haber tenido contacto, creo. Hoy tampoco he hurgado en mi memoria por ese momento. Estas ocasiones a mí me permiten ingresar esas imágenes y tal vez en un par de días pueda tener yo mismo darme una respuesta. Por ahora no es de mi interés hacerlo, pero honestamente me quedó siempre ahí picando la cosa, como diciendo, wow. Y el cangrejo fue bendecido, no una, sino muchas veces con aparición de naves. Ahora, como colofón les voy a contar la anécdota que me ocurrió en un viaje a Buenos Aires y a la vuelta. Pero sigamos con esto. Sorpresa, dijimos, pero estuvo acá y no. Y en un momento dado el topo me dice, pero yo a la noche creí que era un camión que había parado al lado nuestro y era... Dice, pero sonaba raro. Dice, me asomé, el vidrio estaba muy empañado, claro, hacía frío, y adentro hacía calorcito. Dice, no vi nada, pero no quise salir porque la verdad el tipo estaba en pata, ¿no? Se iba a salir a la nieve, ¿viste? O aunque no hubiera nieve, el lugar era muy frío. Estamos hablando de momentos álgidos de la temperatura, por decirlo de alguna manera. Agosto acá todavía estamos en invierno. Recién el 21 de septiembre supuestamente arrancaría la primavera. Supuestamente no, bueno, de acuerdo a los cambios estacionales, el 21 de septiembre se lo considera el día de la primavera. Bueno, listo. Estábamos el 29 de agosto, en ese momento serían los primeros días de septiembre, o sea que todavía no era ni primavera ni mucho menos. O sea, hacía frío, realmente frío. Y él sintió eso. Era un tipo muy sensible también. Y el otro ni hablar, el otro era más sensible que él. Y no me puedo acordar el nombre. Damián, creo que se llamaba. Damián, creo que era. Bueno, no importa. Si está escuchándome, en algún momento se va a comunicar conmigo y me va a decir, che, loco, me dejaste afuera, te olvidaste mi nombre. Y sí, yo me llamo todos los días por teléfono y no me atiendo porque sé que soy yo. Y un día me atendí y me pregunté quién era. Ahí me di cuenta que yo era Julio, porque me estaba hablando conmigo mismo, pero bueno, déjenlo ir más. Esa forma parte de mi locura. No termina ahí la cosa. Me recomiendan unas personas conocidas, me dicen, ¿por qué no aprovechan ya que están acá? Se van al lugar donde cayó el avión de los uruguayos. El famoso avión ese que estuvieron perdidos ahí en la precordillera y tuvieron que comer a sus propios compañeros en un momento. De la famosa película y el libro Viven, que era ahí cerca de Malargüe. Porque si estos chicos realmente, en lugar de encarar para Chile, hubieran encarado para Argentina, si hubieran tenido, aunque más no sea una brújula, estaban a 2 horas de Malargüe. O menos, tal vez. Caminando por ahí un poco más. Pero no, encararon para el otro lado. Tuvieron que cruzar toda el área de cordillera y terminaron en Chile. Qué loco, ¿no? Qué loco no saber dónde uno está muchas veces, no tener la capacidad de posicionamiento, aunque sea por las estrellas, que es maravilloso poder orientarse a través de las estrellas y establecer dónde están los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, ¿no es cierto? No, estos chicos no tuvieron esa suerte. Sí, tuvieron suerte porque en definitiva sobrevivieron, pero eran muy pocos en relación a la tripulación completa, más los que fallecieron en el interín.
Entonces me dice esta gente, dice, mirá, ya hay poca nieve ahí en la zona, van a poder subir, yo te puedo mandar a que hables con los guías, hay un matrimonio que suele ser guiado a turistas y por ahí si ustedes lo conocen, bueno, listo, vamos. Y fuimos, paramos la casa rodante, se quedaron fantasiados, viste, gente típica que le encanta la vida así al aire libre, que han hecho campings, guías, en definitiva viajan con una mochila, con su casa al hombro también, porque se van por varios días. ¡Qué miércoles! Cuando vieron la casa rodante, fascinados con el cangrejito, fascinados. Todos le dijimos, bueno, vengan a tomar algo a casa, teníamos nuestra mesita y acomodamos, calentamos, y genial, buenísimo, estábamos piola. Y de golpe entra la nena, una de sus hijas, creo que era la mayor, si no me equivoco, tendría 8 añitos. Entra y se para, sí, y nos mira. Hermanos, hermanas, qué alegría poder volver a encontrarnos con ustedes. Para mí, ¿qué? Y se emocionaba, venía, me abrazaba a mí, por ejemplo. Por fin nos encontramos. Siempre está en mi recuerdo. Me miraba a los ojos, pero era una criaturita. Me miraba a los ojos y me decía, cuando vos y ella, por la que era mi compañera, descendieron al planeta en un momento, pim, pim, pam, pum, y empezó a hablar. Los padres, mandíbula abierta. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la criatura se sentó, quedó un momento así como en un estado de letargo y volvió a su normalidad. Oh, sí. Ay, qué rico, ¿puedo servirme? No sé si habíamos puesto unas galletitas, un pedazo de torta. Karen hacía unas tortas hermosas, especialmente puddings de mandarina, de naranja, de lo que fuera. Extraordinaria cocinera, mi querida. Conclusión, no le íbamos a preguntar a ella qué pasó. La definición la teníamos los adultos. Y los padres, ni fu ni fa. En un momento dado, la nena dice, me voy a jugar. ¿Se va? Listo, se fue. Volvió a su casa. Estábamos en la puerta de la casa de ella. Y la madre se echa a llorar y me dice, por favor, yo no entiendo, pero creo, esto nunca había pasado. Y dice, ¿por qué? Entonces nos cuenta la historia de que un día, estando ella embarazada de su hija, sale al patio. Ellos estaban en una zona ya como al límite de la ciudad y ahí arrancaba el cerro, árboles, prados, un lugar bellísimo, pero alejado de lo que es la civilización, si lo queremos llamar de esa manera. Y eso ratifica al marido también, porque ella dice que estaba en el momento afuera, tenía un piletón donde lavaba la ropa, etcétera, etcétera, y de golpe siente como una sensación rara, como que no es que flota en el aire, pero es como extraño, algo extraño le estaba pasando. Y ve como su propia sombra proyectada, pero era una mañana nublada, o sea que no, ¿qué sombra? De que se da vuelta y tiene un ser perfecto de luz, como con una tonalidad azul blanquecina, que es como que levanta la mano así, se aproxima a ella, quedó, dice, yo estaba petrificada hasta que en un momento dado gritó. A esa es la parte donde interviene el esposo. Dice, sí, yo escuché el grito y salí como loco porque estaba embarazada, a ver si era algo que tenía que ver con que se ponía en estado de parto, qué sé yo. El tipo pensó lo peor. Y ella estaba ahí como congelada mirando a la nada, porque ya este ser, evidentemente, desaparece al momento que ella crea un momento de terror, entre comillas. Dice, ¿tendrá algo que ver con lo que está diciendo mi hija en este momento? Mirá vos, se abrió un signo de interrogación enorme. Cómo la nena salta hablando de seres extradimensionales. ¿Y por qué hablo de extradimensionales y no extraterrestres? Porque ahí viene otra parte más de esta historia. En esa zona de Malargüe, en las cercanías, existen portales dimensionales, corroborados, comprobados, aceptados, investigados, etcétera, etcétera. Con Fabio habíamos conversado más de una vez en la intención de poder viajar, pero en la realidad nunca lo pudimos hacer. Porque la actividad de Fabio en Buenos Aires, con los institutos, las enseñanzas, una cosa y la otra, y yo no quería, ni podía, ni debía viajar solo.
porque ahí el que mandaba y el que ponía las cosas en su lugar era él. Y además, si viajábamos, lo hacíamos en la casa rodante, juntamente con los técnicos, como el doctor, el profesor Grosso, por ejemplo, y su mujer, que eran los investigadores de campo, este, para ir y armar una cosa un poco más completa. Y ya que teníamos la casa rodante, pues movíamos con la casa rodante. Y esta persona nos dice, sí, fue el marido que nos cuenta, ¿no? Pero en realidad contaban entre uno y otro. Yo ahora estoy tratando de recuperar memoria, pero bueno, en ese momento no importaba quién era el primero, los dos coincidían con la historia que nos iban a contar. Por supuesto, llegamos por el cuarto termo de mate, seguro, porque no paramos de tomar mate. Era la cosa que a veces se ponía más interesante. Dice, acá han ocurrido cosas absolutamente formidables. Dice, conociendo y nos cuenta la historia del paisano X. No me acuerdo el nombre ni bien al caso. El tipo era uno de los que llevaban las majadas de ovejas al pastoreo. Un típico pastor. Y el tipo contaba. Y dice, no, nosotros nos mandamos allá al cerro, que esto, que aquello, que lo demás allá. Dice, y en un momento dado, por la nieve, buscando zona de pastoreo. Bueno, sí, en realidad, pregunta, ¿el pasto no está abajo en la llanura? ¿Por qué van a buscarlo a un lugar a la montaña? ¿Y por qué lleva a los animales subiendo en un camino nevado, por ejemplo, que ya es bastante dificultoso por sí caminar en la nieve? Por más que la profundidad de la nieve no sea muy grande, pero bueno, era un espacio, digamos. ¿Y por qué? Claro, a ellos les llamaba la atención. ¿Por qué va para arriba en lugar de ir para abajo? Todos decían, bueno, está bien, cruza el cerro, del otro lado van al pequeño valle que había, que se suponía que había ahí un valle, bueno, no importa. Este hombre decía, dice, vamos caminando, y si hay como una niebla, ¿no? Entonces, dice, yo veía que al lado, las ovejas que estaban al lado mío, pero no le daba atención a las de adelante, yo veía las mías para que no se me escape ninguna y todas entraran. ¿Y la niebla a qué se debía? No sé, dice, pero ellas iban solas, ellas se manejaban solas, por olfato. Niebla, las ovejas con olfato, yendo para la niebla. Dice, y de pronto, dice, usted veía que el animalito iba caminando y le empezaba a desaparecer la cabeza. Después las patas delanteras, después el resto del cuerpo, el cuarto trasero, la cola y desapareció. Y yo dije, ¿dónde está mi oveja? ¿Dónde está mi oveja? Y empecé a caminar y se despeja un poco la niebla y veo un lugar hermosísimo con agua, pasto, todo, y ya estaban pastando las primeras ahí. Temperatura, me dice, me tuve que sacar el abrigo, dice, porque hacía verdaderamente calor, sol, todo. Hermoso lugar, pero bellísimo lugar, dice, una fronda, era todo eso. Y prado largo, y ahí estaban las ovejitas pastando. ¿Sí? Y estuvo, dice, varios días ahí, dice, ya, periodo de engorde, todo lo más lindo. Me armé mi lugar, me acampé, todos los chiches, el tipo hablaba. No voy a aburrirlos con detalles lógicos de la vida de un tipo que vive llevando a los animales a pastar. Terminada las jornadas de comida, ya era hora de bajar. Volver a los corrales donde ellos tenían en su estancia digamos, de la zona y vuelvan a caminar, las ovejitas ya se adelantan, ven la niebla, pasan la niebla, desaparece la cabeza, el cuerpo, la cola y vuelven a la nieve. Para él era eso, y nosotros ahí vamos, sabemos que está ahí, pero el tipo ni se preguntaba qué era eso. Ni se preguntaba científicamente o técnicamente por qué había en el medio del lugar nevado un lugar que era un vergel y enorme encima. ¿Dónde está la nieve? Ni se lo preguntó. Para él era el alimento los bichos. Felices las ovejitas con la panza llena venían. Portal dimensional. Portal dimensional. Absoluto. Y vos decís, y para el tipo era lo más natural del mundo. Al final no pudimos movernos hacia esos lugares. Tuvimos que volver rápido a Buenos Aires,
porque teníamos a los servicios de inteligencia del Estado pisándonos los talones. Se había denunciado que estábamos nosotros ahí, como la Comisión Nacional de Energía Atómica dependía de Presidencia de la Nación. Bueno, la situación no era para nada divertida. Y estos tipos venían, no sé con qué intenciones, pero ante la duda, la idea fue, volvamos. Y eso fue lo que hicimos. De hecho, en parte del camino, teníamos detrás nuestro, a una distancia bastante prudencial, la típica camioneta oscura, tipo van, de marca norteamericana, que iba siempre atrás nuestro. Hicimos la de la película de espionaje, ¿no? Porque el topo que venía mirando por la ventana decía, che, pero esa camioneta nos viene siguiendo, parece de los servicios. ¿Pero qué nos van a hacer? Si nos hubieran querido hacer algo, ya lo hubieran hecho estando allá. ¿Para qué se iban a tomar el laburo? Y venían atrás nuestro como diciendo, a ver, ¿a dónde va esta gente ahora? Y en una de las curvas veo un camino regional y me mando, era como un bosquecito, y me mando. Se nota que la camioneta siguió su camino. Siempre nos quedó la duda si nos estaban realmente siguiendo a nosotros, porque no la vimos más. Esperamos 10, 15 minutos, salimos marcha atrás de nuestro escondite y retomamos el camino. Y no estaban estacionados ahí en una estación de servicio, esperando, no, para nada. Así que pudo haber sido parte de la fantasía, pero en ese momento estábamos al filo haciendo una denuncia que significaba algo muy, digamos, importante para el Estado. En ese momento le estábamos pateando algunos que otros tableros. Y el hecho de hablar de la probabilidad de un accidente nuclear en la central, hicimos actos al respecto. Y hay un documental que hicimos también, que llegado el momento, con gusto lo voy a exhibir, que se llamó y se llama Atucha 1, una grave amenaza. Y ahí contamos lo que fue el accidente nuclear que hubo en su momento, que fue un accidente en realidad no nuclear, sino un accidente con uno de los enfriadores del reactor principal. Y el peligro de que hubiera creado la central lo que se llama el síndrome de China, que es el derretimiento del reactor, precisamente por falta de enfriamiento. Situación compleja que en el caso de Chernóbil se complicó con una explosión. Pero el arco de radiactividad, como mínimo, se calculó en ese momento entre 80 y 100 kilómetros alrededor, y o sea que toda la ciudad de Buenos Aires hubiera quedado aislada por radiación nuclear. No pasó, y no pasó porque ya sabemos que hubo intervenciones de nuestro querido Muerto el Dedito, en las cuales se hicieron trabajos muy importantes de lo que es contención, arreglos de espacio-tiempo, algunas cuestiones que evitaron que el accidente ocurriera, más la inspiración a muchos técnicos que recibieron justamente mandatos desde el punto de vista intelectual técnico por parte de la Hermandad Mayor, como para que pudieran obtener información en sus propias realidades para poder interpretarla y poder crear elementos técnicos que impidieron que eso ocurriera. Pequeños robots con los cuales se ingresaban y se hacían reparaciones, se extraían los pedazos. En realidad se había desprendido una barra de combustible nuclear y había roto uno de los sistemas de rejilla, por lo cual era bastante complicado. ¿Por qué? Porque había pérdidas, o sea, bueno, no voy a ir al caso, en la película lo explicamos muy bien y en lujo de detalle, pero estaba complicado. Entonces estos tíos ya nos tenían en la mira, como quien dice. Juan se había ido, se había metido en la propia central. De hecho, para la filmación de la película se utilizó un equipo italiano de filmación que vino de contrabando y fueron los que hicieron las imágenes porque nosotros no teníamos ni acceso, pero ni de casualidad. Si llegábamos a la puerta de la central íbamos todos presos. Fue un momento de activismo en mi vida que me marcó profundamente. Pero siempre, siempre estaban rodeándonos estas maravillosas instancias de contacto extradimensional en las cuales yo absolutamente me sentí protegido, como el que yo les conté en el caso del famoso varamiento de ballenas, ¿no? Con 5 pinchaduras hicimos 35 kilómetros. Una cosa 5 pinchaduras, en realidad 5 ruedas pinchadas, con montones de pinchitos de estos, los piquillines. ¿Y cómo hace para viajar con un vehículo que no tiene una sola goma en estado, salvo una de la delantera? Y toda la demás, algo nos elevó. Y un día, y ahí para cerrar, nos pasó esta última anécdota, ya lo de Malvar quedó en su momento ahí, se hizo la película, las presentaciones, conferencias, broncas y afines, y al final, hoy esa película está en mi poder y por supuesto voy a publicarla prontamente.
Estoy tratando de armar un material un poco más amplio, que se llama Un Camino a la Naturaleza, y ya tengo armado uno que lo conduce ni más ni menos que mi hermano maravilloso, que es Miguel Ángel Solá, uno de los actores más importantes de acá del cine argentino y del teatro, por supuesto. Pero bueno, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Estamos viajando, ruta 2, habíamos ido con Sarita, yo ya les conté de Sarita, Sarita Martínez, fue una especie, no una especie, fue una maestra espiritual para mí, fue un contacto absoluto, y yo ahora en el espacio-tiempo, y charlándolo también con Micael, encontré que ella transmitía la esencia crística en mí y la retroalimentaba para que yo, llegado el caso, pudiera reencontrarme con mi querido hermano. Siempre hubieron estos maravillosos seres que yo les llamo, esos sí son angélicos, son ángeles, son seres de una magnitud enorme. No tienen alitas, ni andan sobrevolando, ni son caritas. No, no, esta era una bellísima mujer, ya mayor, anciana, pero de una sabiduría y una pureza espiritual y átmica que era una cosa maravillosa. Y sanadora, sanadora. Te sacaba lo que vos tuvieras, ella te sanaba el espíritu y se acabó el problema, te curó de lo que había que curar. Incluso iban a curarse con ella gente que no creían en todas estas cosas y sin embargo se iban llorando porque terminaron sanos. Pero bueno, hasta ahí, porque viste, hay mucha gente que dice, no, pero eso es brujería, ¿qué son estos tipos? Son manos chantas, viste, no, no, está bien, hay que aprender a separar las aguas. El fenómeno existe y es maravilloso, pero bueno, si no querés creer, ya está, estás en tu derecho. Bueno, volvíamos de una conferencia que habíamos ido a hacer un par de cosas en la ciudad de Buenos Aires y fuimos todos en el Cangrejo, más vale. Viajábamos en familia y comiendo, durmiendo, maravilloso. Y el Topo tenía la costumbre siempre de andar con la ventanilla y mirando, y así, de golpe saca la cabeza y dice, wow, ¿qué es eso? Y miramos hacia arriba y era una B absoluta de luces que viajaba por encima nuestro, a mucha altura, pero era una B, como una flecha, ¿no? Pero sin el palito del medio, una B corta, iba apuntando hacia adelante, y ahí iba la B corta. ¡Wow! Mirá, ¿qué es eso? Nada de sacar fotos, ni mucho menos, porque tampoco teníamos película de alta sensibilidad. Hoy con un teléfono haces así y lo fotografiaste. Década del 80, principios del 90, en esa época. ¿Celular de qué? Con suerte estaban los zapatófonos, esos enormes, que eran unas cosas desproporcionadas. Bueno, pero hubo un detalle. Yo veía el marcador de combustible y decía, bueno, cuando pase el medio tanque, paro. Y empezamos a tomar mate. Promedio de 80, 90 kilómetros por hora, 400 kilómetros nos separaban de la capital federal, de la ciudad de Mar del Plata, así que para mí era un viaje de 5 horas, 6 horas, exagerando. ¿Quién dormía a esa hora? Y más con esas cosas maravillosas volando encima nuestro, y seguían ahí. Y el Topo a los gritos, mirá, Julio, paremos, sí, en un momento paramos y estaban ahí estáticos, arrancámonos y seguían ahí estáticos, entonces vos decís, ¿pero qué nos están acompañando? Bah. Llegamos a la ciudad de Mar del Plata, miro el marcador, más de medio tanque. Entramos a la ciudad, miro el marcador, 0. Enseguida me mandé a la primera YPF, que la tenía a 100 metros, justo estábamos después de la rotondita de entrada de la avenida Constitución, para los que conocen la ciudad. Me mandé a la YPF y llené el tanque. ¿Cómo es esto? Pues si está 1 kilómetro atrás tenía el tanque, no digo lleno, pero arriba de medio tanque. Y dije, se rompió el marcador. Y reaccionó. ¿Por qué reaccionó? Medio tanque. Bueno, así hubiera tenido medio tanque. Esto que nos ocurre cuando aparece por primera vez la visión de esa escuadra, estaríamos a unos 100 kilómetros, un poco menos de 100 kilómetros de Mar del Plata, de Buenos Aires. Nunca hubiera alcanzado el combustible para llegar a Mar del Plata. Y les aclaro que yo siempre tengo la costumbre de, cuando voy manejando, es una relojeada que siempre hago al voltímetro o amperímetro para ver cómo está la carga, la parte eléctrica y, por supuesto, el tanque. ¿Qué pasó? ¿Qué energía volvió a movernos nuevamente en una ruta? Con gente que vibrábamos en esa frecuencia, convengamos.
En ese momento vibrábamos porque todos éramos creyentes del fenómeno ovni y no ni más ni menos que estaba Sarita con nosotros, y llegamos a Mar del Plata con medio tanque. Nadie me lo creyó, nunca sabía los que estaban adentro conmigo. Que cuando yo dije, no paro, porque mientras vea que tenga combustible, pero era una cosa como que estaba tan tranquilo manejando que no le presté atención a que siempre estaba ahí. Y decía, bueno, está bien, estoy gastando poco, veníamos tranquilo, con viento a favor, un vehículo, ¿viste? Un Mercedes 1112, en una camioneta Ford alargada, o sea, era un motorhome raro, pero, y entonces, lo lindo de todo esto, y cierro con lo de Malargüe, cuando estamos volviendo de noche en la zona del desierto de La Pampa, que atravesamos por ahí para entrar por el lado oeste de la provincia de Buenos Aires, de golpe el topo otra vez se asoma y dice, che, hay una ciudad ahí atrás, acabamos de pasar y cómo no nos dimos cuenta. ¿Qué ciudad? Y no ve las luces. Entonces yo miro por el espejo y veo toda una hilera de luces a la altura del camino, como si fueran los típicos faros de alumbrado, de un color blanquecino, muy fuertes. ¿Qué es eso? Pero era una tira de luces. No sé, yo no las conté porque estaba manejando, pero eran más de 20, 30 luces. Y vos decís que era, pero yo no crucé ningún camino, es un tren, no. Es como que venía atrás nuestro. Y yo iba avanzando y las luces estaban ahí, atrás, ¿no? ¿Y qué son esas luces? ¿Qué son esas luces? ¿Qué son esas luces? De golpe el topo dice, ¡a la re! No la voy así completa, pues ya se imaginan. Y lo cuenta él, porque yo cuando veo ya no veo luces. Él dice que le venía mirándolas y de golpe las luces se hacen, se elevan y desaparecen en el... Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, no los quiero, ni las quiero aburrir. Las casas rodantes a mí me permitieron estas locuras, viajar con gente maravillosa, que de pronto compartíamos como quien convivíamos un pequeño ámbito, que era nuestro hogar móvil en ese momento. Era donde nos encontrábamos en casa. Y conviviendo frente a cierto tipo de fenómenos, que en ese momento uno los explicaba de acuerdo a la experiencia que tenía. Estamos hablando, insisto, fines de la década del 80, principios de la década del 90. Estamos hablando de unos cuantos añitos atrás. 90, 1000, 2000, 2010, 2020, más de 30 años. ¿Qué pasó? ¿Qué nos ocurría dentro de esta fenomenología en la cual una vez no le da la atención del caso? En el caso mío sí, porque bueno, para mí conformaba una tradición que ya me venía empujando, pero que en ese momento, bajo la mente en otras cuestiones, uno no lo asumía desde el punto de vista espiritual. Lo entendía mentalmente, che, qué grande la fenomenología allí, nos está pasando. Y hacíamos incluso bromas entre nosotros, nos están siguiendo, nos están ayudando, nos están apoyando. Con lo de la B, esa en la ruta 2 de la ciudad que comunica Mar del Plata con la ciudad de Buenos Aires, eso fue extraordinario, porque la verdad que nos quedamos todos con la boca abierta. Dijimos, pero ¿cómo? Pero vos no te diste cuenta, me decían a mí, del combustible. Digo, pues yo estaba mirando todo el tiempo y el tanque estaba ahí tranquilito. Sí, podía bajar un poquito la aguja. El flotador hacía que la aguja tuviera una pequeña oscilación, porque hay un flotante, vieron, en el tanque, y en el movimiento del combustible, a veces la agujita hace un movimiento imperceptible. Yo estuve atento a esas cuestiones. Pero cayó de golpe cuando entramos en la ciudad y de pronto se supone que esa escuadra desaparece y nos quita la energía que en ese momento nos estaba ayudando a poder movernos. ¿Y por qué lo hacían? ¿Cuál era el motivo? ¿Que era darnos una ayuda, simplemente acompañarnos? Porque para ellos los espacios de tiempo son mucho más amplios que los nuestros. Pueden trabajar por transmisión, pero qué sé yo, no vamos a entrar en esas disyuntivas. Lo que yo digo es que cuando uno empieza con las aperturas que tienen que ver con la visualización, comprensión
y establecimiento de un contacto realmente consigo mismo en su propia nave y en otro espacio o en otro tiempo, o con hermanos que siempre están cerca y acompañan, vaya a saber por qué motivo, porque en ese momento uno no asume una explicación racional, lo que predomina es la sorpresa. Pero todas esas cosas en general me han ocurrido cuando yo empecé a vivir sobre ruedas. Cuando empecé a mover y a ocupar paisajes y a ir a lugares y a cumplimentar cierto tipo de tareas que tenían que ver justamente con un compromiso, pero también con un movimiento. Y a mí me deja siempre la lección de decir, si yo no hubiera movido en mi vida, si no hubiera hecho trabajos en estado de nomadismo, seguramente lo que hoy considero mi experiencia y mi verdadera conexión con mi alter yo hubiera ocurrido hasta un cierto porcentaje, pero no creo que hubiera pasado de ahí. Porque cuando uno se estratifica o se petrifica en un espacio por cuestiones de confort, eso que llamamos la zona de confort, no desafiamos nuestra propia existencia y nuestra propia evolución. La dejamos correr a su suerte y ahí cometemos un error. Así que yo espero no haberlos aburrido contando mis locas anécdotas. Y también espero que dentro del mensaje que intrínsecamente intento a través de ellas, comprendan de que rodeados siempre vamos a estar de un mundo de realidades muy cambiantes y muy poderosas, muchas de ellas al límite de la ficción o la fantasía, pero que no son otra cosa que enormes verdades cuando las podemos interpretar. Si no pasan a ser un mero hecho anecdótico que uno dice fueron casualidades, y ustedes saben mejor que yo que creer en la casualidad es menospreciar el poderío de aquello que nos rodea y que se llama naturaleza. Hermosas, hermosos, hermanas, hermanos, como siempre les digo, gracias por estar, como decía mi querido Fabio, gracias por los aportes, gracias. Me están ayudando mucho, créanme, muchísimo. Y ya estoy armando la estrategia, porque uno tiene que administrar. No hemos llegado a cifras que uno diga, ay, me quedo tranquilo. Insisto, como decía el otro día en el programa Respuesta, no importa, no importa. Lo que importa es que vamos pasito a pasito, de ladrillito a ladrillito, estamos construyendo ese maravilloso momento en el cual seguramente vamos a disfrutarlo todos, que es ver a la Usita de punta en blanco, porque va a quedar pintada de blanco, y funcional, con su motor arrancando y haciéndonos sentir que ya podemos reiniciar de pronto y a un plazo, ojalá sea corto, una etapa de renovación, ya sea entregándola en cambio por un vehículo más pequeño para poder mover con mayor comodidad o directamente mover con ella y dejar todos nuestros bártulos, como digo yo, en algún lugar que nos permita tener una especie de estación de llegada, de recalada, y que toda la tecnología, al menos la que hoy ocupa espacio aquí dentro y la hace pesada y difícil, la podamos trasladar a otro espacio y que quede más liviana para viajar. Pero bueno, eso es a futuro. Por ahora, gracias, 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 gracias. Al terminar el video, como siempre pongo ahí, porque me siempre dicen, ¿cómo hago para mandar? Bueno, ahí van a poder ver el CBV en los que son argentinos y quieren hacer el depósito a través del banco ICBC. O bien, que es la más usual que tienen en este momento las hermanas y hermanos que nos mandan de España, de un montón de lugares, su querido y amable aporte, a través de Western Union, que es más sencillo con mi nombre, Julio César Archet, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Yo voy con mi documento y retiro ese afectivo efectivo. Salió muy rebuscado por la palabra estar. Afectivo, efectivo. Beso gigante. Las amo, los amo mucho. Que tengan una muy buena semana. Y nunca se olviden que la vida va, si es que va para bien, sobre ruedas. Chao, cuídense mucho. Gracias.